Bueno, bienvenidos a nuestra Semilla Agustiniana con la bendición para cada uno de ustedes y para cada una de sus familias en este día. Como siempre, sembrando de la mano de la palabra del Señor y de la experiencia de Agustín, este camino hacia la Pascua, ¿no? Y hemos venido planteando a lo largo de estos días, tanto desde la liturgia de la palabra como desde la semilla agustiniana, esa inquietud por la conversión del corazón, por el cambio de actitud, por el camino hacia la Pascua. Y entendemos pues la Pascua como ese paso de la muerte a la vida. Recordamos ayer un poco esa lectura que vamos a escuchar, la leíamos ayer con el grupo Municiones, la que vamos a escuchar, yo soy el Señor tu Dios que te sacó del país de Egipto, y me parecía bien interesante esa afirmación. Te habla el Dios que te ama, el Dios que te ha sacado de la esclavitud, el Dios que te acompaña en el camino y el Dios que te invita hoy a ti y a mí a que hagamos este camino de la Cuaresma para construir una Pascua fortalecida en algunos aspectos de la vida para ser cada día mejores, ¿no? Una Pascua que es luz, una Pascua que es renovación de vida, tanto personal como de pareja, como de familia. La hemos venido planteando en esos escenarios que son donde se desarrolla nuestra vida, ¿no? Ahora bien, hoy tenemos un texto de Agustín como estos del libro cuarto, profundísimo, y donde Agustín, por un lado, pues nos va a hablar un poco de cómo sentía en profundidad su corazón la urgencia de la conversión, la urgencia del cambio. Digamos que Agustín vivía de una manera profundamente apasionada y diríamos de alguna forma dramática esa urgencia del cambio en la que se encontraba con demasiadas interferencias que venían de él, interferencias que venían de fuera, interferencias que le impedían avanzar en modo satisfactorio a lo que él quería avanzar. Sin embargo, descubría que había en él unas fuerzas que lo amarraban todavía, que no le dejaban estar tranquilo, y esto de alguna manera le hacía sentir a él un poco miserable, ¿no? Y miren esto, vamos a escuchar este texto, luego lo vamos a comentar porque va a requerir de un comentario sobre toda esa parte apasionada donde Agustín habla del amigo. El tema de la amistad en Agustín es muy profundo, ¿no? Escuchemos este texto. Este texto está colocado propio en un hombre que está con una sed de cambio de vida, ¿no? Ahora bien, el texto dice así: ¿pero a qué hablo de estas cosas? Porque no es este tiempo de plantear cuestiones, sino de confesarte a ti. Era yo miserable, como lo es toda alma prisionera del amor de las cosas temporales, que se siente despedazar cuando las pierde, sintiendo entonces su miseria, porque la que es miserable aún antes de que las pierda. Así era yo en aquel tiempo, y lloraba amarguísimamente y descansaba en la amargura. Fíjense cómo describe esa emoción del corazón que vivía. Y lloraba amarguísimamente y descansaba en la amargura. Y tan miserable era que aún más que aquel amigo carísimo amaba yo la misma vida miserable. Entonces fíjense, y era tan miserable y tan miserable era que aún más que aquel amigo carísimo amaba yo más la misma vida miserable. Agustín sentía que estaba apegado, aferrado, atacado a esa vida miserable que él consideraba, ¿no? Y esto es bien, pero bien interesante, ¿no?
porque aunque quería trocarla, no quería sin embargo perderla más que al amigo, y aún no sé si quisiera perderla por él, como se dice de Orestes y Pílades, si no es cosa inventada, que querían morir el uno por el otro o ambos al mismo tiempo, por serles más duro que la muerte no poder vivir juntos. Fíjense qué forma profunda de hablar de la amistad de Agustín. Mas no sé qué afecto había nacido en mí, dice Agustín, muy contrario a este, porque sentía un grandísimo tedio de vivir y al mismo tiempo tenía miedo de morir. Creo que cuanto más amaba yo al amigo, tanto más odiaba y temía a la muerte, como a un crudelísimo enemigo que me lo había arrebatado, y pensaba que ella acabaría de repente con todos los hombres, pues había podido acabar con aquel. Tal era yo entonces, según recuerdo. Agustín está recordando. He aquí mi corazón, Dios mío, helo aquí por dentro. Fíjense el modo como lo dice. He aquí mi corazón, Dios mío, helo aquí por dentro. Ve, porque tengo presente, esperanza mía, que tú eres quien me limpia de la inmundicia de estos afectos, atrayendo hacia ti mis ojos y librando mis pies de los lazos que me aprisionaban. Me maravillaba que viviesen los demás mortales por haber muerto aquel a quien yo había amado, como si nunca hubiera de morir, y más me maravillaba aún de que habiendo muerto él, viviera yo, que era otro él. Qué cosa tan impresionante. Calculen ustedes el afecto que Agustín expresaba por este amigo y que tenía hacia esta persona. Bien dijo de su amigo que era la mitad de su alma, porque yo sentí que mi alma y la suya no eran más que una en dos cuerpos, y por eso me causaba horror la vida, porque no quería vivir a medias, y al mismo tiempo temía mucho morir, porque no muriese del todo aquel a quien había amado tanto. Confesiones, libro cuarto de San Agustín. Vamos a ir al comentario porque me parece que esto, miren, Agustín pertenece a una cultura bereber africana, de África del Norte, y digamos que Agustín tiene un carácter pasional, tanto en sus narraciones como en el modo como expresa sus vivencias. Agustín vive muy en profundidad las relaciones de amistad, y es lo que está expresando hoy. Vamos a este texto a comentarlo. El libro cuarto de las Confesiones es siempre un mar de profundidad del Agustín que narra, pero recordemos, debemos recordar algo, recordemos que en las confesiones hay que distinguir muy bien el narrante del narrado, el que está narrando del que es narrado, ¿no? Ahora, y es más fuerte el impacto, la lectura que hace el narrado de lo que pudo haber vivido el narrante, ¿no? De lo que narra el narrado de quien habla, pudo haber sido la lectura, pues muy fuerte, una lectura muy fuerte. Ahora, digamos que el narrado, de quien está narrando Agustín, tenía 33 o 34 años, ¿no? Y el narrante perfectamente lo está narrando 28, casi 30 años después. Agustín está hablando 30 años después de lo que había vivido. Pero miren la pasión con lo que Agustín lo hace. Luego el filtro de la narración de las experiencias de la vida es amplio y permite una mayor profundidad en la lectura de la propia vida. A la luz de 30 años, Agustín
hace una remembranza en su corazón y en su sentir de lo que vivía entonces. Entonces lo interesante de este texto, digamos que son dos puntos muy interesantes. Bueno, el primero, el Agustín que se reconoce miserable. Nos queda claro en la primera parte de este texto que Agustín reconoce que se siente miserable, que se siente impotente, que se siente incapaz, que se siente inoperante, que se siente que desea muchos cambios y muchas cosas, pero se encuentra atado, amarrado, suspendido, atado a cantidad de situaciones internas y externas, digamos así. Agustín está en una desesperación profunda en la que él buscaba una salida. Pues decía, en ese momento yo me sentía miserable. No, está recordando después de 30 años, recordemos 28 años. Pero ese sentido de la miserableza no es el de la época de la comprensión, ¿no? Es la comparación que hace después de 30 años de haberlo vivido y sentirse en otro espacio de la vida y tan lejano de aquel que narra. Agustín está narrando de alguien que ha pasado 30 años y está narrando el que vivió hace 30 años. Por eso él habla de miserable. Esto me recuerda a una gran amiga mía, una amiga mía que dice mucho miserable, ¿no? Ella sabe de quién estoy hablando. Digamos que es el Agustín viejo el que está aquí. Es el Agustín viejo el que está hablando de la condición de la miserableza del hombre, que está lejos de Dios, que está lejos de sí mismo, que está perdido en los otros, o sea, está totalmente identificado en la amistad, en los afectos, está completamente disperso, ¿no? Para Agustín, ese era un estado de miseria, el estar pegado y atacado a una cantidad de personas y de circunstancias personales, sociales, culturales, espirituales, que lo estaban atando. Él se sentía miserable, ¿no? Agustín declaraba que es pero un estado de miserableza, ¿no? Y el segundo punto es bien interesante. El segundo punto es un texto muy bonito, es el Agustín recordando a su amigo el miedo a la muerte, el miedo a perderlo y a fundirse en la muerte con él. Interesante. Está tan profundamente identificado con este amigo que le causa dolor y pánico la vida sin su presencia. No quiere vivir a medias, dice, porque identificaba que con el amigo vivía a plenitud completa. O sea, la amistad que unía a Agustín con esta persona es una amistad íntimamente profunda, un hombre que se identificaba, que eran casi, como lo expresaba él, un afecto en dos cuerpos, un amor en dos cuerpos, ¿no? No se habla así ni siquiera de un amorío. Si él moría en él el amor que tenía por el otro. Luego prefería seguir vivo, de manera que el recuerdo del otro no muriera, aunque hubiera muerto para él, ¿no? Esto es bien interesante. Agustín sentía que con la muerte del amigo algo había muerto en él y no quería sentir esa experiencia de la muerte de lo amado. Digamos que esto le costó a Agustín de alguna manera en algunos escenarios que lo tacharan de homosexual, por ejemplo. Este modo de describir una relación con un varón pues no parecía de una lectura fácil a quien no conozca de pronto un poco el Agustín que vivió una vida de mucha exploración en muchos escenarios, pero que su constante no era esta.
Aquí está describiendo el amor y el afecto profundísimo y denso por un amigo. Esto es bien importante entenderlo. Pero Agustín decía que a ese punto también se podía descubrir una cierta condición miserable. ¿Por qué? Porque se estaba atado a un amor humano, que los amores humanos son pasajeros, los amores humanos se viven aquí, se disfrutan aquí, se comparten acá, se construyen desde acá, pero no puedo fundirme en mi sentido de vida completamente en el otro. Esto es bien interesante. Entonces Agustín describe que hay un camino que quiere emprender hacia un liberarse interiormente de muchas ataduras. Hoy pensemos un poco también en eso que todos estos días hemos venido planteando, a lo que nos está urgiendo la palabra, a lo que nos está de alguna manera proponiendo Agustín en su experiencia, que siente que la vida toca ciertos escenarios donde él dice, bueno, ¿y ahora qué? ¿Para dónde voy? ¿Hacia qué dirección me dirijo, no? Y nosotros sabemos que hay una dirección que es hacia la Pascua, que es hacia construir motivos profundos de vida en nuestro corazón, agradecer en un modo muy, muy especial a los amigos aquellos con quienes hemos compartido, vivido, sufrido, llorado, caído, levantado, con quienes hemos podido saborear muchos momentos de gozo y de alegría, pero también profundos momentos de tristeza y de dolor, ¿no? Yo creo que cuando Agustín describe el amigo y el dolor que sintió por la muerte de él, está hablando un hombre que siente que tuvo un desgarrón supremamente violento en su existencia y que ese amigo le evocaba decir esas palabras tan densas que quizás se dirían de un loco enamorado de su esposa o de su novia o de su amiga, ese tipo de cosas. Pero en el corazón Agustín expresaba el valor profundo que tiene la amistad. Una amistad que, entre otras cosas, fíjense ustedes que los lazos de la amistad son tan supremamente fuertes que incluso en orden a la constitución de la amistad como refugio, como ancla, como puerto seguro para llegar, incluso es mucho más fiable que el de la pareja. Y estoy diciendo una cosa delicada, pero que al mismo tiempo también quería comunidad muy cierta, para hablar un poco del tema de la amistad. Miren, ningún esposo le confía el 100% todo a su esposa, o ninguna esposa le confía 100% a su esposo. A veces hay escenarios de la vida que son tan nuestros que aunque seamos pareja, que aunque compartamos la vida, hay cosas que no compartimos. Hay cosas con las que solamente y únicamente, pueden ser compartidas con el amigo, pero con el amigo de verdad. Con el amigo de verdad puede haber un desnudarse del alma, casi que puede haber una confesión con el amigo de verdad. Porque con el amigo no temo el juicio, con el amigo no temo un quebrantamiento de una relación. Yo quiero proponer, por ejemplo, poner un ejemplo para terminar de esto. Alguien llegó en algún momento que después de casi 20 años, de llevar 20 años de vida de matrimonial y de pareja, esta persona pues había sido infiel en algunos tramos de la vida. Y en ese momento pues él sentía profundamente ese dolor de haber fallado en infidelidad a su esposa, que era una gran mujer. Y se acerca y me dice, padre, pues ya en este punto de mi vida estoy dispuesto a confesarle la verdad a mi mujer, a ir a hablar con ella, a decirle que le falté con la mejor amiga, que le falté con una familiar, que le falté, en fin. Y entonces es de los momentos muy fuertes para discernir y para acompañar, porque le dije yo, bueno,
esta verdad va a traer unas consecuencias. Tu esposa está muy bien, tu esposa conserva de ti una imagen intachable bien. Tú has vivido unos deslices, equivocaciones en las que ella no está enterada seguramente. O sea, qué bien le vas a provocar a tu mujer allí. Más bien el tomar conciencia que te sirva el arrepentimiento para nunca jamás volverlo a hacer. Pero ahora a veces toca guardar unos silencios, porque hay unas verdades que solamente quizás corresponderán a la esfera de la conciencia de cada cual, porque pueden causar unas rupturas y una cantidad de cosas en el escenario de las relaciones, en este caso concreto, y no. Más bien órale al Señor, pacifica tu corazón, perdónate y sé lo que eres, o sea, eres un buen hombre, eres un buen esposo, simplemente que has vivido situaciones de este tipo, pero no tiene sentido comentarle. ¿Para qué le vas a quitar la paz, la serenidad y vas a sembrar ese volcán de desconfianza en tu esposa en este momento de la vida? Yo creo que no. Yo creo que tienes que vivir, es una conversión hacia adentro y tienes que asumir con fortaleza eso. Entonces fíjense que lo que Agustín está planteando hoy es, hombre, muchas cosas tenemos en el corazón que nos hacen miserables. Y Agustín encontraba que ese amigo era el puerto, de pronto el puerto de llegada a desarrollar su intimidad en su corazón, a poder hablar con la total y absoluta libertad. Esto me parece que es una cosa muy importante. Cómo encontrarnos con una persona con quien podamos desnudar el alma. La confesión. La confesión es el escenario donde podemos desnudar el alma. Pero en el escenario de la vida tenemos algunos escenarios de amigos con quienes de verdad podemos compartir y podemos construir y podemos obtener un bálsamo de alivio al corazón cuando llegan estos momentos de tormentas de la vida. Pidámosle pues a Dios que nos siga acompañando en este caminar de la Cuaresma hacia una Pascua significativa. Un abrazo fuerte a quienes nos acompañan, a Herme, a Martina, a mi querida Rosalba Villamil, ¿no? Y a todos los que se han conectado hoy en esta semilla agustiniana, que el Señor los bendiga, la Virgen los guarde. Nos vemos ahora, si Dios nos presta la vida, en la Santa Eucaristía a las 3 de la tarde. A Leide Bisbal también, un gran abrazo, saludos a Jaime y a toda tu familia. Yo los bendigo a ustedes y a sus familias en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un buen día para todos.